¿Qué tal? Muy buen día. Voy a presentarles un ejercicio muy interesante de Power BI a través de el set de datos que nos ha proporcionado Bopani de Fórmula 1, de toda la información de todos los campeonatos que tiene esta categoría del automovilismo. Aquí realmente se descarga la información, como la tengo ya previamente guardada en un archivo, en diferentes archivos en una carpeta, y les voy a enseñar cómo se va a ir transformando la diferente información. Como pueden ver aquí, ya lo guardé previamente en un directorio, información de todas las tablas que tienen información relacionada con los campeonatos de Fórmula 1, en la cual incluye información de los pilotos, de las carreras, de los resultados de las carreras, de los constructores, de las paradas en pits, y vamos a ir curando en caso sea necesario y uniendo la información de cada una de estas tablas que están guardadas en estos archivos CSV. Empezando con el siguiente, empezamos a colocar el botón de transformación que nos va a dirigir a la pantalla de Power Query, y vamos a hacer el respectivo perfilamiento de datos. En este caso tenemos la ventaja que no son demasiados y podemos hacer el perfilamiento de las columnas en todo el dataset. Vamos a hacer este paso para cada una de las siguientes tablas. A la hora de estar ya en Power Query ya no es necesario colocar el botón de Transform Data, porque ya estamos dentro de nuestro editor de Power Query, y vamos a realizar prácticamente el mismo paso para todas las demás tablas que faltan, con sus respectivas observaciones, que en algunos casos, como puede verse aquí, existe en errores en algunos campos, como el de Position Text, que de hecho en su mismo valor de columna indica que debe de ser del tipo texto. Acá modificamos directamente de tipo de dato al valor que corresponda, al tipo de dato que corresponda, y vamos a reemplazar el paso. Y como pueden ver, para que sea efectivo el cambio, aquí aparece que nuestro tipo de dato es texto. Sin embargo, tenemos que refrescar el paso para que sea aplicado y pueda verse aquí que todos los datos de la columna son válidos. Entonces vamos a recargar el paso y listo, lo tenemos ya completo. Vamos con el resto. De igual manera aquí hay que hacer lo mismo, porque si hiciéramos el perfilamiento completo nos encontraríamos con la misma situación. La variable dice position text y tenemos que cambiarla al tipo de dato text. Reemplazamos el paso correspondiente de manera que directamente vaya a colocar esa variable de nuestro campo del tipo de dato text. Recargamos los pasos, el paso previo y el paso correspondiente, y tenemos listo nuestro perfilamiento. En particular, esta tabla, al ser la más grande, que incluye todos los valores de las diferentes rutas de todo el conjunto de datos, va a tardar más tiempo en hacer el perfilamiento de todo el dataset, pero esperamos.
Para esta tabla vamos a prescindir y quitar esta columna porque tenemos aquí la que necesitamos realmente, que es la del campo de los milisegundos. Como pueden ver, es similar y es más explícito el valor para este campo de milisegundos. Por lo tanto, aquí le damos clic derecho a la columna de duración y le damos a remover, y tenemos aquí ya todo nuestro perfilamiento de columnas completo. Aquí, por ejemplo, en los resultados de las carreras, el campo que requiere tratamiento es el de number. Aquí quiero hacer una aclaración importante, que esta columna hay que modificarla al tipo de dato texto, porque estos números representan al piloto que está compitiendo, y por lo tanto no tenemos que obtener un valor superior o un promedio de estos valores, sino que son meramente etiquetas. Por lo tanto, modificamos el tipo de dato a texto, y de esta manera ya al recargar nuestros pasos ya no presenta un error. Esto porque posiblemente en toda la historia de la Fórmula 1 debe haber habido algún número que no se colocó algún número y se tuvo que colocar un texto como "-n" o algo similar, tal y como aparece aquí. Entonces, por esa razón, mejor, sabiendo que esta columna representa realmente los números con los que se identifica cada piloto, es mejor hacer el cambio de tipo de texto, tipo de dato a texto. Igual aquí hacemos el cambio similar al que les expliqué hace un momento con los pilotos en la tabla de resultados. Y listo, una vez ya realizado nuestra limpieza de datos de todas las tablas de nuestro set de datos, vamos a aplicarlos directamente a Power BI para tenerlos a nuestra disposición en la creación de visualizaciones. Si ocurriera algún error, la tenemos enseguida. Sin embargo, precisamente nuestro perfilamiento de columnas nos ayuda a reducir la cantidad de errores que pueda presentarse al momento de pasar nuestras tablas que estaban en Power Query a Power BI. Ahora bien, vamos a crear en esta primera set de videos, que
van a ser mucho más cortos, porque vamos a explicar directamente cómo tener las métricas específicas que nos interesen y nos ayuden a poder narrar las diferentes historias, sucesos que fueron ocurriendo a lo largo de toda esta historia de Fórmula 1 que empieza desde 1950 hasta el 2024. Empezamos con agregar un slicer que inmediatamente pueda ya filtrar la información por temporada, pues, a través de seleccionar el año. Escogemos inmediatamente que queremos la temporada 2024 y vamos a proceder con las demás visualizaciones, que va a hablar sobre datos muy básicos en esta primera entrega, que es la información de los pilotos y de constructores, de las carreras y las diferentes y los puntos que tuvieron en estas carreras. Vamos entonces a dar la primera visualización. Quiero crear primeramente las métricas que nos hacen falta. En este caso, en la tabla de resultados vamos a crear una métrica llamada Total Points, la cual corresponde a la sumatoria de los puntos creados, los puntos ganados por los pilotos en las carreras que están en la tabla Results, y los puntos que ganó cada piloto en el formato sprint, que no que en la temporada no todas las carreras tienen el formato sprint como tal. Entonces se tiene que hacer la sumatoria con el fin de que no altere nuestro análisis al momento de ir pasando por carrera, y van a ir viendo cómo se van acumulando los puntos de cada piloto en la temporada que se esté analizando. Para ello tenemos que crear entonces una métrica nueva a través de nuestro clic derecho, apuntando siempre a la tabla que nos interese crear la métrica o medida, y en este caso vamos a crear nuestros puntos totales obtenidos desde la tabla de resultados, y los puntos que se obtuvieron de el formato sprint, de las carreras sprint. Y listo, ya una vez creado, la podemos utilizar a nuestra disposición. Yo recomendaría también renombrar el valor de nuestra columna points al tipo de carrera que pertenece. Si es la carrera principal, que es la que vamos a llamar points race, y los puntos que son de las carreras sprint, vamos a renombrarlo a points sprint, para poderlo desglosar mucho mejor, y eso lo van a ver ahorita en el resultado final que tengamos en este video. Bien, también otra métrica que es importante agregar es la correspondiente al ranking de los pilotos, que se va a ir rellenando conforme vayan viendo el progreso de las carreras. Aquí de nuevo en la tabla de results vamos a crear la métrica del ranking de los pilotos, que va a posicionar el orden de cada piloto, de cómo va quedando después de cada carrera o después de pasar una temporada completa. Le vamos a llamar esta métrica Driver Rank, la cual ya tengo previamente creada. En un video siguiente les explicaré cómo se puede crear la métrica correctamente sin que tome todo el set de datos, porque tuve yo un problema precisamente con esa situación y se tuvo que crear un filtro correspondiente y después filtrar por los valores que te soltaba el set de datos en blanco. Eso lo explicaré en un video posterior.
Agregamos nuestra métrica, salió completamente correcta y es el momento de crear las visualizaciones correspondientes a los pilotos, a los constructores y la tabla que va a guardar que va a tener arrojadas las carreras que corresponden a la temporada en curso. En este caso, empezamos con los pilotos agregando sus datos correspondientes. Aquí tenemos ya colocada la información de los pilotos. Vamos con la información de la escudería a la que pertenecen y aquí pueden ver ya a los pilotos con su correspondiente escudería. Aquí pueden ver al novato Oliver Bergman que empezó su historial de carreras en este 2024 y ahora vamos a utilizar nuestra métrica recién creada de Total Points. De una vez vamos a ir ordenando los puntos de los pilotos y como pueden ver, Max Verstappen es quien tiene el liderato de esta temporada que está en curso. Agregamos también ya el ranking que ordena a nuestros pilotos. Si bien previamente antes de agregar el valor del driver rank, ya podemos intuir quién llevaba el liderato y el subliderato y así sucesivamente. Ahora lo tenemos mejor explicado con nuestro ranking de pilotos. Quiero mostrarles también cómo se observa ahora aquí los puntos de nuestros pilotos de cada carrera, de la carrera final, y aquí se puede observar el desglose con los puntos de las carreras sprint. Ahí se puede ver la sumatoria y es por eso que necesitamos crear la métrica de los puntos totales. Ahora bien, vamos a agregar los resultados de los constructores, en el cual vamos a poner el nombre correspondiente y la suma de el total de puntos. Los ordenamos y pueden ver quién lleva la delantera en el liderato de constructores. Y ahora vamos a colocar otra visualización que va a comparar la posición de parrilla, es decir, la posición inicial en la parrilla de salida versus la posición final en la que quedaron en la carrera. Entonces creamos la siguiente tabla, en la cual va a tener información de los pilotos y sobre las posiciones de la parrilla de salida versus la posición final de carrera que tuvieron en la carrera. En este caso, los nombres del campo se llaman grid y position order. En este caso, esa no se tiene que considerar una variable que se pueda sumarizar. Entonces le vamos a quitar esta característica colocándole don't summarize. Igualmente para el campo de la posición, el orden de posiciones o position order, le colocamos que no se sumarice y ahora sí lo arrastramos directamente a nuestra visualización. Este campo va a tener efecto una vez que yo habilite la visualización que tiene los valores de cada carrera. En este caso es esta, y vamos a ir agregando aquí el valor correspondiente con la tabla carreras, la cual es el nombre de la carrera y
el round. El round sería el orden de cómo van apareciendo cada gran premio conforme fue ordenado en cada temporada, en cada campeonato. Igual aquí este valor es un valor que muestra un orden y por lo tanto no requiere ser sumarizado ni colocarle algún porcentaje o mostrar cuál round fue mayor que cuál. Por lo tanto, le quitamos la característica de sumarización, ordenamos de del primer gran premio hasta el último. En este caso, los valores otorgados en nuestro set de datos están actualizados hasta el Gran Premio de Silverstone o de Gran Bretaña, en el cual aquí vamos a ir analizando nuestros primeros datos. En este caso haremos una pausa porque voy a colocar aquí los valores que etiqueten nuestras visualizaciones y podamos hacer nuestro primer análisis de manera mucho más agradable. Y muy bien, aquí ya tenemos acomodado las diferentes visualizaciones y nuestros diferentes textos que explican cada uno de estas. Entonces vamos a empezar con un análisis pequeño para ir entrando en materia de cómo se puede obtener los diferentes datos a través de estos valores que nos proporciona el set de datos de Fórmula 1. Aquí, como pueden observar, el límite lo tenemos en el 2024 hasta el Gran Premio de Gran Bretaña, y vamos a ir viendo cómo fue que partimos desde el primer Gran Premio. Aquí podemos observar cómo se van acumulando los diferentes puntajes conforme van avanzando en mi selección en las diferentes grandes premios o carreras de la temporada. Aquí pueden ir viendo cómo va incrementándose el puntaje, cómo se va cambiando en las diferentes posiciones de nuestro ranking gracias a la variable calculada de Driver Rank que se creó previamente. Y aquí pueden ir observando cómo van cambiando las posiciones. Ahí lo tenemos. Y este es nuestro último set de datos. Si le presiono aquí, ya no va a avanzar más porque no tiene información de estos últimos grandes premios que se corrieron. En entregas posteriores podrán observarlo en otros videos que realice y explicando cómo podemos narrar la historia y validar las diferentes historias que pueden servir para creadores de contenido, por ejemplo, que quieran otorgar estadísticas o diferentes top 10, top 5, o corroborar una historia de cómo fue que sucedió la victoria de un piloto en particular a través de esta plataforma de análisis de datos. Aquí ya les presenté cómo se observa esta parte de cómo se fue incrementando hasta llegar al final de nuestra temporada en curso y cómo se fue acumulando los diferentes puntajes hasta llegar al final. Si yo, por ejemplo, presiono únicamente un único gran premio, aquí es importante, aquí es cuando entra en función nuestra tabla de posiciones de parrilla versus final de carrera. Por ejemplo, en este caso podemos ver que el Gran Premio de Bahrein, Max Verstappen estuvo en la pole y conservó la posición. Sergio Pérez, por ejemplo, empezó en la posición de parrilla en el quinto lugar y terminó como el segundo de la carrera, logrando el famoso 1-2 porque ambos pertenecen a la misma escudería.
El mismo caso ocurre en el Gran Premio de Arabia Saudita. En este caso pueden observar que, como recordarán muchos, Max Verstappen no pudo terminar la carrera, si bien empezó desde la pole position, no pudo terminar la carrera, quedó en último porque tuvo que retirar el coche. Y pueden observar que Carlos Sainz fue el que ganó la carrera junto con su compañero Charles Leclerc, que hicieron el 1-2 para la escudería que les corresponde. Y quiero presentar también aquí, por ejemplo, la anécdota de cuando Oliver Bergman participó por primera vez en una carrera de Fórmula 1. Aquí pueden ver que fue en el Gran Premio de Arabia Saudita en el año 2024 y se puede ver que terminó la carrera en el lugar 7. Si le doy aquí únicamente a él, aparece que hizo solamente los 6 puntos, y ahí se puede observar que participó en la carrera de Arabia Saudita. Ahora bien, otras sucesos o historias, por ejemplo, quiero que observen aquí que si yo selecciono 2 veces o doy doble clic a la selección en curso, regresamos a la totalidad de toda la tabla a cómo estaba. Había que hacerlo 2 ocasiones y ahí podemos ver que regresa nuestra estadística a la última posición en la que se encontraba. En ese caso está tomando, como tenemos todavía el filtro del 2024, va a tomar todos los grandes premios que ya hayan ocurrido. En este caso da lo mismo que si yo hubiera seleccionado mis 12 grandes premios a través del botón de control de mi teclado. Va a exactamente a mostrar lo mismo, así a que si dejo que esto muestre la tabla de carreras sin ningún filtro. ¿Por qué? Porque está previamente el filtro de la temporada. Vamos ahora a seguir mostrando otros datos. Por ejemplo, aquí por carrera ya comenzamos a notar que el Gran Premio de China fue el que inauguró para esta temporada 2024 el formato sprint, y podemos observar aquí la cantidad de puntos que se fueron obteniendo. Aquí podemos ver que efectivamente Lando Norris fue el que tuvo la segunda posición de la carrera. Podemos ver aquí también los puntos de la carrera que se obtuvieron más los puntos del formato sprint, que dan el total de puntos correspondiente. Aquí también podemos observar, dando veracidad de lo que ha estado ocurriendo en nuestra temporada en curso, que en el Gran Premio de Miami Lando Norris se llevó su victoria. En este caso no se visualiza, pero más adelante podremos observar por medio de cómo a través del análisis de datos y de un modelo de datos adecuado podemos narrar en nuestro tablero que en este caso Lando Norris consiguió su primera victoria de toda la Fórmula 1 en el Gran Premio de Miami en la temporada de 2024. En este caso corroboramos que la información tiene coherencia porque es lo que realmente ocurrió en la carrera correspondiente. Y esa es la idea de crear un modelo correcto de datos que pueda narrar estas historias. En este caso estamos narrando historias muy sencillas que corresponden a una sola temporada, pero la idea es ir avanzando y demostrar cómo a través de un set de datos correcto, limpio, curado, puede uno ir obteniendo información que pueda narrar estas historias que han ido ocurriendo, en este caso en cada temporada de la Fórmula 1. Siguiendo, por ejemplo, ahorita que estamos viendo el Gran Premio de Emilia Romagna, podemos ir viendo otra información del año posterior.
Aquí podemos ver, por ejemplo, que igualmente tenemos información de cada piloto. Y en el Gran Premio de Mónaco, aquí podemos ver que quien se llevó la victoria fue Charles Leclerc. Y aquí también se mantiene esta congruencia porque es el que se llevó la pole position y a la vez ganó la carrera correspondiente. Vamos al Gran Premio de Canadá y de igual manera tenemos aquí al triunfador Max Verstappen, que sigue Lando Norris y los demás pilotos. Ahora bien, si queremos saber cómo vamos en el campeonato de constructores, lo que se tiene que hacer es limpiar el filtro de la carrera y aquí podemos ver nuevamente cómo está distribuido el puntaje para la posición del campeonato de constructores. Aquí lo podemos observar, tenemos al primer lugar, al segundo lugar, al tercero. Y ahora queremos revisar, creo que de esta temporada no hay algo más que destacar o corroborar con respecto a los datos reales que han ocurrido en esta temporada. Sin embargo, por ejemplo, vamos a analizar en este caso los resultados de Checo Pérez, en el cual aquí efectivamente consiguió el 1-2 para Red Bull. Después de ahí volvió a hacerlo en el Gran Premio de Arabia Saudita. Aquí en este caso corroboramos que no participó en esta carrera Carlos Sainz debido a su problema que tuvo, y en su lugar estuvo Oliver Bergman. Aquí lo tenemos. El Gran Premio de Australia ya ha dicho que Max Verstappen se tuvo que retirar de la carrera. Precisamente en este set de datos aparece en el estatus. En esta vamos a explicar rápidamente en nuestra vista de tablas. En el estatus tenemos aquí lo que sucedió con cada piloto al momento de terminar la carrera, y esto se refleja en nuestra tabla de resultados. Aquí podemos ver el estatus de cada uno. Al hacer las diferentes uniones correspondientes en nuestro modelo de datos, podemos visualizar en un tablero que, si bien puede quedar muy corto porque pues el espacio no lo permite, podemos ir creando en estas páginas nuevos tableros que puedan visualizar, por ejemplo, el por qué un piloto no pudo terminar la carrera, como en este caso pasó el Gran Premio de Australia, que Max Verstappen tuvo problemas con su motor, y en el estatus se refleja. Esa es la idea, que más adelante ya mostraremos directamente cómo fue que ocurrieron ciertos sucesos y cómo estos, a través del modelo de datos, se pueden grabar, registrar y poderlos mostrar en diferentes tableros. Y eso es lo interesante de este tipo de enfoque de análisis de datos. Regresando a lo que estábamos, podemos ver aquí que Sergio Pérez está en lugares arriba del top 5 desde Gran Premio de Bahrein, por ejemplo. Vamos a hacer el análisis haciendo una selección más específica. Aquí lo tenemos. Aquí Sergio Pérez sigue todavía en el top 5. Aquí lo sigue teniendo. Aquí ya está bajando a la posición 3. Aquí recupera la posición de subcampeonato en el Gran Premio de Japón. El Gran Premio de China igual conserva ese segundo lugar. El Gran Premio de Miami igual, es decir, seis grandes premios se mantienen en el segundo lugar. A partir de la séptima carrera de la temporada, baja al top 3, pero con una diferencia muy pequeña sobre Charles Leclerc, que llevaría el segundo lugar desde el séptimo premio
En Mónaco, ahí las posiciones cambiaron, del tercero bajó al quinto lugar. Charles Leclerc fue el ganador de ese gran premio y se acerca más a Max Verstappen en el liderato de la temporada. Y aquí podemos ir viendo que ahora el performance de Checo Pérez sigue siendo en la posición número 5, y a partir de entonces se ha mantenido en esa posición. Y en el Gran Premio de déjame revisar, en el Gran Premio de Austria sigue manteniéndose en una quinta posición, y el Gran Premio de Gran Bretaña cae ahora a la sexta posición. Y es como se va narrando la historia de esta temporada. Revisemos de rápido para terminar este video que fue largo. La temporada la que a muchos nos gusta recordar, la temporada 2021, la cual tiene las 22 carreras. Y por ejemplo, para terminar nuestro análisis, vamos a ir viendo cómo, por ejemplo, va a mostrarse que con el pasar de las carreras que voy a ir yo seleccionando en nuestra tabla de carreras, como por cada gran premio se puede visualizar esta batalla entre Lewis Hamilton y Max Verstappen hasta llegar al final del campeonato. Ahí podemos ir viendo cómo va cambiando la tabla de posiciones. Cómo va cambiando. Las posiciones se van alternando entre Lewis Hamilton y Max Verstappen en el campeonato. Y como mencioné anteriormente, la idea de la creación de este modelo que me ha gustado mucho es el poder explicar, por ejemplo, aquí en estos grandes premios de esta temporada de 2021 ocurrieron bastantes cosas. Por ejemplo, que Max Verstappen en Silverstone tuvo que retirarse por un incidente de carrera. Igual Lewis Hamilton se tuvo que retirar en el Gran Premio, si mal no recuerdo, que fue en Italia o Brasil, que se tuvo que retirar con una colisión precisamente con Max Verstappen. Y aquí pueden ver cómo fue que quedó en la última carrera campeón Max Verstappen. Y por ejemplo, su equipero Sergio Pérez, que fue muy importante en esta carrera, quedó en el ranking de pilotos final como en la cuarta posición. Y aquí lo pueden observar. Y esto es lo interesante de este modelo, como pueden observar. En este caso, podemos nosotros también, la idea es que en un video corto poderles explicar, por ejemplo, lo que aquí dentro de nuestro set de datos tenemos la información del por qué, en qué lap tuvo que cambiar Lewis Hamilton sus neumáticos o hacer la parada en pits, y en la que Sergio Pérez logró tener la ventaja durante 3 vueltas, y fue cuando estuvo en una pelea constante con Lewis Hamilton para ayudar a Max Verstappen a acercársele más durante esas vueltas que fueron de la 19 a la 21, si mal no recuerdo. Esta información también contamos con ella en este set de datos correspondiente a través de las tablas en este caso de pit stops, lap times. Ahí podemos ir viendo las posiciones que se fueron tomando de cada piloto en una carrera correspondiente. En un posterior video les mostraré cómo se puede analizar este dato, y vamos a ir construyendo y mostrándoles cómo puede verse mucho más estético este tipo de narraciones para que puedan verse en nuestros diferentes tableros. Sé que fue un video muy largo, pero quise explicarles cómo se puede obtener información muy interesante
a través de un dataset. Y en este caso hay que agradecerle a Bob Andy que tenemos esta información a la mano. Pero también esto refleja la importancia que tiene el tener digitalizada nuestra información en datasets para que luego puedan analizarse, ya sea para un negocio o para un interés tan común como puede ser la Fórmula 1, que es de mero entretenimiento. Para mí fue un gran placer mostrarles este pequeño tablero de introducción, aclaro, y que después estaremos mostrando más específicamente ya análisis del dato para que sea interesante para ustedes. Voy a mostrar puro análisis de datos acerca de historias que fueron ocurriendo en las diferentes temporadas de Fórmula 1, y ya si gustan después les explicaré cómo fue que construí estos tableros. Muchas gracias por su tiempo. Hasta la próxima.